Ok, vamos a seguir entonces la segunda parte de esta charla que ya comenzamos la semana pasada. El arte de vivir para la eternidad. La muerte, el juicio, purgatorio, cielo e infierno. Ya les hago saber que no me va a dar tiempo a terminarlo todo. Es imposible. Así que, pero no se preocupen que va a ser muy interesante. Bien, nos quedamos la última vez. Hablamos de todo el proceso de la muerte. Vamos a hablar del juicio. Hay dos juicios, el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular sucede justamente después de la muerte. Si el alma se considera preparada para la visión de Dios, se le admite inmediatamente en el cielo. Al contrario, si se encuentra en una situación todavía de imperfección, todavía no está preparada para la visión de Dios, deberá pasar un tiempo de purificación que se llama purgatorio, al fin de ser preparada para la visión de Dios. Y quien muera en pecado mortal y haya libre y voluntariamente rechazado durante su vida el amor de Dios, se autocondenará en el infierno. Vamos a ver lo que dice el catecismo en relación al juicio particular. Todos seremos juzgados según nuestras obras y según hayamos acogido o rechazado el amor gratuito de Dios que puede salvar nuestra vida. Y esto es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el juicio particular. Dice, esto es el número 1021 y 1022. Dice así: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, con consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Al atardecer te examinarán en el amor. Eso decía San Juan de la Cruz. Bien, entonces vamos a hablar ahora, hemos hablado del juicio particular. Vamos a escribir aquí. ¿Os acordáis que estamos hablando de las últimas realidades que pasarán en toda nuestra vida, en cada uno de nosotros? Hablamos de la muerte. Hemos hablado del juicio particular. Y vamos a hablar ahora del purgatorio. Bien, pues el purgatorio es un estado de purificación del alma con vistas a la plena comunión con Dios y con todos los santos. Tiene un carácter, podríamos decir, temporal. Entonces, está claro lo que es el purgatorio. Una persona que ha muerto en amistad con Dios, pero todavía queda algún pecadillo por ahí que hay que purificar, ¿no? El amor propio, un poco de vanidad, algunas cosillas que todavía no nos permiten realmente entrar en la presencia de Dios, que es pura santidad.
El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, sabéis que se llamaba Joseph Ratzinger, y él escribió un libro sobre todas estas cosas que, como ya os dije la última vez, se llama la escatología, que viene del griego escatón, que significa fin, las cosas del fin. Pues en este libro de la escatología, Ratzinger hablaba del purgatorio y dice así: el purgatorio adquiere su sentido estrictamente cristiano si se le entiende cristológicamente, si se le entiende mirando a Jesucristo. Y se dice que es el mismo Señor, el fuego juzgador, que cambia al hombre, haciéndole conforme a su cuerpo glorificado. Con lo dicho, se nos pone en claro el significado esencialmente cristiano del purgatorio. No se trata de una especie de campo de concentración en el más allá, donde el hombre tiene que purgar penas que se le imponen así de una manera como aleatoria. Se trata más bien de un proceso radicalmente necesario de transformación del hombre, gracias al cual se hace capaz de Cristo, capaz de Dios, capaz de estar en unidad con la communio santorum, la comunión de los santos. La fe salva, pero esta decisión fundamental se encuentra en la mayoría de nosotros tapada por mucho heno, madera, paja. Solo a base de mucho esfuerzo es como esa decisión logra mirar más allá a través de las rejas del egoísmo que el hombre no pudo suprimir. El hombre recibe misericordia, pero tiene que cambiar. El encuentro con el Señor es precisamente esta transformación, el fuego que lo acrisola hasta hacerlo esa figura libre de toda escoria, pudiendo convertirse en recipiente de eterna alegría. Entonces, vamos a ver que nos ha hablado de un fuego. Pero vamos a ver qué tipo de fuego, porque quizás algunas personas tienen la impresión de que el purgatorio es casi como un infierno, pero en menor grado. Vamos a ver de qué se trata este fuego. El fuego del amor que purifica las almas. Aquí no os voy a cansar de dónde he sacado la referencia, pero hay libros enteros de escritores, de teólogos. Bien. Fijaros que en el infierno hay un fuego que tiene un sentido figurativo, porque el fuego del infierno son las penas de los sentidos, ¿no? Las penas de los sentidos, de la vista, a eso se llama el fuego. Pero en el purgatorio, este fuego es otra cosa, es el fuego del amor de Dios. Lo que yo quiero llegar a dar a conocer, que ya estar en el purgatorio es algo maravilloso. Ese sufrimiento es un sufrimiento dulce. Tú vas a sufrir porque vas a ver lo poco que amas a Dios y lo mucho que lo debes amar. Vas a sufrir de deseo de amarlo más. Y si eso es un sufrimiento, si a mí me dices, dulce. Ya me encantaría a mí sufrir así por toda la eternidad, de ver que puedo crecer, y además, que puedes seguir creciendo en el amor. Y que un día vas a ver al Señor. Y en el purgatorio ya sabes que te vas a salvar. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, estoy leyendo un teólogo que se llama Livio. Dice, las almas del purgatorio forman parte del cuerpo místico de Cristo. Las almas del purgatorio, en ellas opera y actúa el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. Este es el fuego que está en el purgatorio. El fuego del purgatorio es precisamente el fuego de amor del Espíritu Santo que penetra en la profundidad de las almas, en sus raíces, y las purifica de su egoísmo y las capacita para amar, llevándolas a la perfección del amor. Por tanto, el purgatorio es una escuela, una gran escuela del amor perfecto, cuyo maestro es el Espíritu Santo, que actúa directamente sobre las almas. Ahora bien, ¿es un sufrimiento? Claro que es un sufrimiento. Si tú sabes que Dios es lo máximo, es la plenitud de todos tus deseos y de todo lo que te pueda hacer feliz, y no lo puedes ver todavía,
¿Cómo no vas a sufrir? Vas a sufrir muchísimo. Pero entiéndame bien que en comparación con otros sufrimientos de aquí, el nivel de ahí es maravilloso. Vamos a ser súper felices. Hay santos como Santa Catalina de Génova, que han tenido visiones sobre el purgatorio y sabemos mucho también a través de ellos. Sí, el purgatorio es un lugar de sufrimiento, porque no se puede ver a Dios cara a cara, pero también es un lugar de alegría, porque ella tiene la certeza de salvarte, la certeza de que un día vas a ver a Dios. Y existe la posibilidad de comunicarse con Dios mediante la oración. Y por último, porque se puede gozar ya del gran misterio de la comunión de los santos. Nosotros estamos rezando por las almas del purgatorio y ellas rezan por nosotros. Esto se llama la comunión de los santos. De orar por los vivos y de que ellos hacia nosotros y nosotros por ellos. Y por eso también la Iglesia habla de orar por las almas del purgatorio, ofrecer sacrificios, penitencias, sufragios e indulgencias. Quiero pararme un momentico para hablar sobre un tema. Se puede orar por los difuntos. Es un tema que nos atacan mucho los protestantes. Pues vamos a ver un poquito este tema. En primer lugar, quiero empezar por la Escritura. Esto es un resumen. Este pasaje, si bien es cierto que la palabra purgatorio no está escrita en la palabra de Dios, mas si tú quieres creer lo que la palabra de Dios dice, tienes que creer en el purgatorio. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos dice así, Segunda Macabeos 12:46, dice: pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32, dice: aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de su pecado, ni en este mundo, ni en el otro. Esto revela claramente que hay alguna expiación del pecado que tiene que haber después de la muerte, porque si no, no añadiría ni en el otro. No sé si me estáis entendiendo. Está diciendo el Evangelio que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este ni en el otro. Pues podría decir el Evangelio, no se perdona, y punto. ¿Por qué tenía que añadir ni en este ni en el otro? Pues significa que en el otro mundo, algún pecado puede ser purificado. Contra el Espíritu Santo no, pero habrá otros que sí. Entonces existe la posibilidad de una purificación después de la muerte. Si queremos creer lo que San Mateo dice, tiene que creer en el purgatorio. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, San Pablo va hablando que en el día del juicio la obra de cada persona va a ser probada como un fuego. Y dice así: el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. La frase tendrá que pagar no se puede referir a la condena del infierno, ya que por ahí no puede salir. Y tampoco puede significar el cielo, porque en el cielo no hay ningún sufrimiento. Entonces, necesariamente, tiene que haber purgatorio, que explica este pasaje. También, la segunda carta de Timoteo nos dice, San Pablo refiriéndose a Onesíforo, dice, porque Onesíforo había muerto, y dice San Pablo, que el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Momento, pero si ya ha muerto. Pues está pidiendo San Pablo que alcance misericordia, y dice que el Señor, entonces, que sea purificado. Pero no solamente la Escritura da indicios de ese estado de purificación después de la muerte, sino también los santos y la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo II, hace 1800 años, ¿sí?, en una inscripción de las catacumbas está escrito, era como el cementerio de los cristianos, dice: oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre,
recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio. Sí, los primeros cristianos creían en el purgatorio, estaban rezando por los difuntos. San Juan Crisóstomo, Tertuliano, siglo III, dice: cada día hacemos oblaciones por los difuntos. Y San Juan Crisóstomo dice, por ejemplo, hace 1600 años, llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre Job, ¿por qué hablaríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Y en otro lugar, San Juan Crisóstomo dice: no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Y estos son pinceladas. Muchos santos de los primeros siglos hablan, por ejemplo, Santa Mónica. Santa Mónica, antes de morirse, le dijo a sus hijos: no me importa dónde me enterréis. Lo que sí quiero es que me recuerden cuando se celebre la misa en el altar. Entonces, la Iglesia siempre ha creído en este estado, que lo llamamos purgatorio, la purificación del alma después de la muerte. De aquellos que murieron en amistad con el Señor, pero todavía tienen que purificar unos pecadillos que han quedado por ahí. Y si uno piensa sobre su propia alma, si yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios? Claro. ¿Y tú crees en Él? Sí. ¿Pero tú eres totalmente santo? Creo que no. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Hay que purificar esa vanidad, el amor propio, cosas así. Y también a lo mejor hubo un momento en nuestra vida que ofendimos a alguien y nunca nos hemos arrepentido de eso. Y a lo mejor en third grade le pegamos a un niño y tú ya no te acuerdas. ¿Y tú crees que vamos a entrar en el cielo después de haberle pegado a un niño en el tercer grado? No. Entonces el Señor nos tiene que mostrar, ay, me arrepiento, qué tonto fui, no sé qué, no sé. Pero lo más importante es entender que es el fuego del amor y que vas a estar sufriendo porque no ves a Dios completamente, pero también tienes la alegría de saber que un día lo verás, porque el purgatorio es solamente un temporal, acabará eventualmente en el cielo. Pero también hay muchas cosas que es un misterio. ¿Por qué unas personas pasarán mucho tiempo en el purgatorio y otras poco? Por eso tenemos, pues, a lo mejor hay que rezar por ellas para que se les ilumine más la mente, o a lo mejor Dios le enviará a algún santo, algún ángel que le dé clases particulares, un tutor, que les haga avanzar un poco más en la materia del amor a Dios. No sé, eso habrá algunos misterios que serán revelados más tarde, pero muchas cosas hemos podido verlas. Bien, vamos a continuar. Ya hemos hablado del purgatorio, ahora vamos a hablar de la parusía, que es el retorno glorioso del Señor en gloria. En la misa decimos: ven Señor Jesús, Maranatá. Y eso es lo que estamos esperando, que vendrá el Señor en gloria y majestad. Pues, fijaros, el retorno del Señor en gloria, la parusía, será precedido no por un tiempo en la Iglesia de triunfalismo y de victoria, sino por un tiempo de prueba, muy seria y dolorosa. Y al final de esta prueba dolorosa aparecerá Jesucristo vencedor, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Fijaros qué dice el Catecismo. En el número 675 dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia, que son los cristianos, deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad.
bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Escucharon lo que está aquí escrito? Dice aquí, en los últimos tiempos aparecerá el misterio de la iniquidad. ¿De qué forma? Aquí lo dice, el catecismo. Dice, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas a precio, a costa de la apostasía de la verdad. Es decir, la gente dice, lo hemos logrado, el hombre ha conseguido ya resolver todos los problemas, pero a costa de que neguemos a Dios, nos olvidemos de Dios. Dice, esta impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Hermano, ya vemos esto en el mundo. Vemos que el hombre se ha autoproclamado Dios. El hombre todo lo sabe, todo lo puede, todo lo decide, ¿verdad? Tenemos ahora toda la cuestión de la manipulación genética. Ahora que dice este mundo moderno, que tú puedes elegir si quieres ser hombre, mujer, o nada, o todo. Bien, y dice aquí, sigue el catecismo. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua. Pascua significa paso del Señor, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. Hermanos, si alguien se piensa que vamos a volver al cristianismo de hace años, en que la Iglesia conquistaba todos los corazones, a todos, todo el mundo escuchaba lo que los obispos decían, todo el mundo obedecía, eso no va a pasar. Dice aquí, no va a haber un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. En otras palabras, las cosas van a ir a peor. Después de que vayan a peor, irán peor todavía. Y cuando tú piensas que no pueden ir peor, van a ir aún peor. Y al final, cuando piensan los cristianos que esto que no hay solución, vendrá Jesucristo y vencerá, mostrando que Él es el Señor. Esto es interesantísimo porque está escrito en el catecismo. Mucha gente no lo sabe. Esto es muy importante. Por tanto, si vemos ahora mismo, porque hay muchos cristianos que se ponen tristes porque con nostalgia hay que volver como éramos antes. No, hay que aceptar la realidad, que los tiempos son difíciles, que la fe de muchos se va a enfriar y hay que darle gracias a Dios de que podamos perseverar con un espíritu humilde, arrepentido, cerca del Señor. Esto es lo que tenemos que estar agradecidos, porque no somos mejores que nadie. Bien, entonces, en este tiempo de la parusía del Señor, de la venida del Señor, va a suceder dos cosas. Que la apunto aquí. La resurrección de los cuerpos. Y el juicio final. Vamos a ver estas cositas. Muchas cosas me las salto porque si no... Muy bien, vamos a ver qué es esto de la resurrección del cuerpo. Pero ¿cómo es posible que tengan el cuerpo, pero sea un cuerpo espiritual? ¿Esto quién lo entiende? Es un misterio. Pero será un cuerpo, sabemos algo mirando y reflexionando sobre el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado. ¿Sabéis que Jesucristo podía pasar por paredes? Dice que entró y estaban con las puertas cerradas. Aparecía, desaparecía. Dice que estaban con los discípulos de Emaús y no se dieron cuenta.
Dice, es un cuerpo espiritual que ya no está sometido a los límites del espacio y el tiempo, ni el envejecimiento, ni el cambio, ni la corrupción. Hay al mismo tiempo una continuidad, es decir, uno resucitará tú te acordarás que eres tú, pero también hay una novedad, porque el cuerpo será glorioso, glorificado por el Espíritu Santo. Entonces, este cuerpo espiritual transfigurado ya se ve en el cuerpo resucitado de Jesucristo, no viene ni va, se deja ver. Interesante. Lo que sí sabemos que representará esto de la resurrección del cuerpo, el triunfo del amor sobre el mal y sobre la muerte. Ratzinger ya escribió en su libro sobre esto, dice, ¿cómo están las cosas para la resurrección de los muertos? Y os doy una pincelada porque hay muchos párrafos así. De esto habla un poquito San Pablo en la carta a los Corintios. Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Y San Pablo va diciendo, el que siembra en la carne recibe corrupción, el que siembra en el espíritu recibe incorrupción. Para San Pablo, el cuerpo glorioso, resucitado, mejor dicho, del cristiano, será a modo cristológico, a modo de la resurrección de Jesucristo, con una corporeidad nueva, gracias al Espíritu Santo. Al final, la totalidad de la creación va a entrar en la salvación de Dios. Voy a leer una parte aquí de un autor que se llama Michael Hubot. Dice así, la ciencia física se las ingenia cada vez más, para desintegrar la noción misma de la materia, que parece sobre todo hecha de vacío, atravesado por partículas, campos de fuerza, flujos de energía. Es decir, nosotros vemos, dice, esto está sólido. Ahora, toma aquí un microscopio y mira de qué está esto hecho. ¡Madre mía! Y ahí están los neutrones y están revoloteando y hay espacio de vacío ahí. Y están los electrones y están todos moviéndose. Un momento. Y hay campos de energía y hay campos electromagnéticos. Hay mucho más de lo que vemos. Entonces, dice así este autor, dice, ¿no fue acaso Einstein el que dijo E igual mc al cuadrado? Es decir, que una masa material puede transformarse en energía pura. Hay una conexión entre materia y energía. La física fundamental hace cada vez más problemática cualquier representación materialista de la materia, que tiene, al parecer de algunos físicos, unas extrañas afinidades con el espíritu. No es pues inverosímil pensar que el cuerpo material del hombre terrestre, estructurado por flujos de materia como de energía, pueda después de la muerte biológica ser transfigurado, o sea, recibir otra estructura, conservando siempre la huella de su yo único. El hombre permanecerá perfectamente siendo el mismo, independientemente del soporte material que sirve a construirlo y que pueda gastarse y degradarse. Bien, vamos a ver un poco las características de los cuerpos resucitados. Esta parte me ha gustado. Y de esto habla Santo Tomás de Aquino, que fue un gran teólogo de la Edad Media. Pero me lo voy a saltar, porque si no, esto es muy largo. Voy a leer, en cambio, una cosa que dice Orígenes, un padre de la Iglesia. Dice así. Perdóname que tengo que leer, pero es que eso es muy interesante. Dice, tampoco los santos que parten de aquí reciben inmediatamente el premio completo de sus méritos, sino que nos aguardan, por más que nos retardemos, por más que seamos perezosos. Así que no tienen alegría plena mientras se entristecen y lamentan por nuestros yerros y pecados. Nunca había pensado que los santos también pueden estar un poco tristes. Está un poco triste porque nosotros, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, todavía no hemos llegado a la perfección. ¿Se entiende, no? Dice así, Orígenes, porque es un cuerpo el que aguarda la justificación. Es el cuerpo entero el que se levanta para el juicio.
Por más que son muchos miembros, forman con todo un solo cuerpo, dice San Pablo. Y no se le ocurre al ojo decir a la mano, no te necesito, etc. Por tanto, te alegrarás si partes de aquí como santo, pero tu alegría se colmará cuando no te falte ningún miembro, porque tú tendrás que esperar lo mismo que te esperan a ti. Y si a ti que eres un miembro no te parece alegría plena mientras te falta un miembro, ¿no te parece que mucho más vale eso para nuestro Señor y Salvador, cabeza y autor de este cuerpo, no pudiendo considerar alegría plena mientras siga echando de menos ciertos miembros de su cuerpo? Es decir, aquí habla del cuerpo de Cristo entero, ¿no? Bien. Entonces, suficiente de esto. Vamos a ver las características de los cuerpos resucitados. Primero hemos dicho que será un cuerpo transfigurado. No nos podemos, nuestra imaginación humana no se lo puede, es limitada. Pero de nuevo, viendo el cuerpo resucitado de Cristo, podemos ver algunas cosas. Estas son las cualidades propias de los cuerpos resucitados: espiritualización, inmortalidad, es decir, será un cuerpo espiritual, será un cuerpo inmortal, que no puede morir, e incorruptibilidad, que no puede degradarse o desgastarse. Mientras que hay otras cualidades que pertenecen exclusivamente a los que están en el cielo, y van a ser la impasibilidad, que significa que no puede sufrir. Impasible significa que no puede sufrir, no puede experimentar la pasión de sufrir. La sutileza, es decir, que como Jesucristo, que podía pasar por la materia, ¿no? La agilidad, la claridad y la belleza. Esto a mí me ha dado mucho ánimo, porque digo yo ya he aceptado que en esta tierra no voy a ser flaco. Yo ya creo que he llegado a una edad que digo yo, he hecho mi cálculo, digo, por mucha dieta que haga, yo creo que ya de gordo no voy a bajar. Pero dice aquí que voy a ser ágil. Yo voy a ser ágil como los atletas. Yo quiero ir al cielo ya para experimentar esto también, ya que no lo puedo experimentar en esta tierra, al menos en el cielo tendré un cuerpo ágil, ¿verdad? Pero atención, que los cuerpos de los que están en el infierno sí que pueden sufrir, son pesados, inmóviles y oscuros. Madre mía, pasar toda la eternidad encerrado en un cuarto inmóvil y enfadado. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Bueno, pues San Pablo de nuevo habla de esto de los cuerpos en la primera carta a los Corintios 15:53. Dice: es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y también en el Evangelio de Lucas dice que los que están en el cielo ya no pueden morir. Y de nuevo esto es por el Espíritu de Dios. Una última palabra sobre... Santo Tomás de Aquino decía que en el cielo, que los cuerpos gloriosos no pueden, son incorruptos, es decir, no pueden degradarse. Por eso no vas a necesitar comer ni beber, porque tú tienes que comer y beber, porque si no comes y bebes tu cuerpo se degrada, te pones débil, te mueres. Ni tienes que comer ni beber, ni dormir, ni generar, porque todo esto añade a la vida animal. Por eso dirá Jesucristo, cuando le preguntaron aquel famoso pasaje de, oye, si se murió, una mujer tenía un marido, se le murió el marido, el segundo se murieron hasta 7 maridos en el cielo, ¿quién será su marido si todos fueron su marido? Dice, no entendéis nada, porque en el cielo todos seremos como ángeles, porque ya no hay matrimonio, porque el matrimonio estaba en esta tierra dirigido hacia la procreación, ¿verdad? Y ya en el cielo no va a haber procreación. Lo que sí va a haber va a ser el Señor, y el Señor va a ser el objeto de todos nuestros deseos. Bien, vamos a ver una pincelada sobre el juicio final y ya acabamos. Ya os habéis dado cuenta, como yo tenía razón,
que era imposible acabar hoy. ¿Cómo iba a hablar yo hoy del cielo y del infierno? Y si no, hemos acabado con esto, siquiera. Entonces, el juicio universal. Padre, pero si ya hubo un juicio particular, ¿por qué tenemos que repetir las cosas? Ahora con el juicio universal. Un momentico. Porque cada uno de nosotros no es que estás solo en este universo. Tú estás inserto en una familia, en una parroquia, en una ciudad, en una nación, en una sociedad. Entonces, en una historia particular, tú no estás en China, tú no viviste en el siglo III, tú vives en el siglo XXI en Lawrence. Entonces estamos todos insertos en una historia concreta. Entonces, más allá del juicio personal, tiene que haber un juicio sobre la historia entera, sobre las naciones, sobre los vínculos que nos han unido para el bien o para el mal, y el influjo de unos sobre otros. Tanto es así que en ese juicio universal Dios hará justicia de las injusticias de este mundo, porque en el juicio particular se te juzgó solamente a ti, según tus obras, lo que tú hiciste o dejaste de hacer, o si aceptaste a Jesucristo o no lo aceptaste. Pero, ¿y qué me dices del sufrimiento de los inocentes? ¿Quién defiende a los inocentes? ¿Quién le hará justicia a los niños abortados, que fueron inocentes? ¿Y quién hará justicia a los 6 millones de judíos que fueron quemados en los campos de concentración? Es decir, ¿y eso Dios lo va a dejar impune? Es decir, hay una justicia de Dios. Dios hará justicia sobre los sufrimientos, todas las opresiones, la violencia, las guerras. Nada será olvidado por Dios, que recoge las lágrimas de los pobres y oprimidos. Confortará Dios a los pobres, a los humillados, los exaltará y rebajará a los que se creyeron poderosos y que fueron prepotentes y oprimieron. Fijaros que el juicio universal es necesario. Fijaros que no se habla del juicio final, se habla de la salvación de cada individual. Pero si miras el mundo ansía por una justicia. Todo el mundo quiere justicia. Black Lives Matter. ¿Qué está diciendo el mundo? Queremos justicia. Esa justicia no se va a conseguir en esta tierra. Se va a conseguir en la otra. Donde Dios tomará cuenta toda, restablecerá el derecho. Por eso el juicio final también es un momento de esperanza, porque la gracia de Dios no excluye la justicia. La gracia de Dios no borra lo que pasó. Dios hará justicia y le dará a cada uno según lo que se merece. Fijaros que en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, Jesús advierte, ¿no? Cuidado con la arrogancia, cuidado con jactarse en las riquezas. No miraste al pobre, dice, hay unas consecuencias. Y luego ese pobre, el Señor lo tuvo en cuenta. Bien, por eso, no voy a leer esta parte porque ya estamos en la hora, pero entonces por eso es necesario el juicio universal, donde Dios recogerá las lágrimas, está recogiendo las lágrimas de los que han sido oprimidos y maltratados, de los indefensos, de los inocentes. Y aquí que en el juicio universal Dios lo arreglará todo. Porque ahora mismo, dicen, yo no lo entiendo. Que alguien me explique a mí, y no vamos a hablar de esto, porque si no estaríamos hablando aquí 3 horas, el sentido del sufrimiento de los inocentes. Si ya el sufrimiento cuesta entenderlo, ahora explícame tú por qué hay inocentes que sufren. Explícamelo tú con razón lógica. ¿Cómo es que Dios permite que alguien que no tiene culpa ninguna tenga que sufrir o hasta lo maten? ¿Me lo puedes explicar? Por eso tiene que haber un juicio universal, donde Dios arreglará todo esto que ahora mismo no tiene sentido, que Dios lo permite porque permite la libertad, pero en el juicio universal se dará a cada uno según, y el que fue humillado, el que será ensalzado. Y aquel que se pensaba que se iba a salir con la suya y maltrató a no sé cuántas personas, Dios le hará justicia ese día. Nadie se escapa, nadie se ríe de Dios. Entonces es necesario este juicio universal. Bueno, hermanos, todavía falta hablar del infierno y del cielo, pero como ya no tenemos tiempo,
pues tendremos que hacer otra tercera parte y a lo mejor hasta una cuarta parte, porque lo del cielo hay que darle su merecimiento. Entonces, os prometo que el semestre que viene haremos otra catequesis también sobre el cielo y el infierno. Vamos a acabar entonces con una oración. Ponemos en pie. Mis hermanas y hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos preparamos para la Eucaristía.